entonces vamos a arrancar esta actividad del día de hoy a cargo del Servicio de Cirugía de Tórax y de Clínica Médica, ¿sí? En forma conjunta han preparado esta presentación de caso, ¿sí? A propósito de un caso, empiema tuberculoso, lo va a presentar el doctor Tomás Castillo, que es residente de Clínica Médica del hospital. Les damos a todos la bienvenida, agradecemos que se hayan unido y que dispongan de espacio de tiempo para esta actividad. La aclaración de que esta actividad es solamente virtual es por el día, porque varios me han preguntado que no disponemos del aula para hacerlo presencial, ¿sí? Pero, en principio la idea es poder hacer en forma bimodal casi todas las actividades o la mayoría de las que se puedan. Está la asistencia de la actividad, por favor, con nombre, apellido y servicio en el chat de este Meet. Tomás o no sé quién va a iniciar, les dejamos el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Tomás Castillo, residente de Clínica Médica del Hospital Rawson. Voy a compartir la presentación, así damos inicio a la charla. Coméntenme cuando se vea, si está disponible ya. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, este es un caso clínico de un paciente que tuvimos con un empiema tuberculoso, el cual vamos a desarrollar cómo fue la evolución y un poco después una reseña sobre la patología. Este paciente que tuvimos, con datos personales, tenía 30 años, de sexo masculino, procedente de Perú, cuyo motivo de consulta era el dolor torácico. Este paciente no tenía antecedentes personales de significancia, no había estado expuesto tampoco a antecedentes epidemiológicos o familiares de tuberculosis. Y dentro de su evolución, el paciente había consultado inicialmente en un centro de salud con una sospecha de diagnóstica de condritis a raíz del dolor torácico y le indicaron tratamiento con AINES sin respuesta a este tratamiento. En el transcurso de su evolución, el paciente consultó en varias oportunidades con médicos particulares, incluso se le ha indicado tratamientos con corticoides intramusculares con respuesta parcial, y en el transcurso de su evolución se agregaron episodios febriles, por lo que consultó nuevamente a otro médico. Allí se plantea principalmente el diagnóstico de neumonía aguda de la comunidad y le indicaron tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona, incluyendo dexametasona y diclofenac por 3 días, el paciente sin respuesta. A fines de diciembre, consulta en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde allí se plantea la posibilidad de diagnóstico de una apendicitis aguda, ya que ese dolor torácico en ocasiones se refería hacia la zona abdominal, en la región de la fosa ilíaca derecha, e incluso se planteó la posibilidad de hacer una apendicectomía, pero en la evaluación prequirúrgica y en la radiografía se plantea esto de la posibilidad de patología pulmonar, entonces se deriva el 20 de diciembre al Elpidio Torres. Este es el laboratorio con el que el paciente fue ingresado al Elpidio Torres, una hemoglobina de 11.4, un hematocrito de 32, unos glóbulos blancos de 6.160 con una fórmula conservada, una eritrosedimentación de más de 120 y una PCR de 231, y la gasometría arterial tiene un pH de 750, una CO2 de 26, una PO2 de 83 con un bicarbonato de 20 y una saturación de 97% aire ambiente. El paciente estaba con alcalosis respiratoria. Esta es la radiografía de tórax del ingreso en el Hospital Elpidio Torres, de frente y de perfil, donde en la radiografía de frente se evidencia ocupación del seno costodiafragmático derecho, con un hallazgo que recuerda la curva de Damoiseau del derrame pleural. Se plantea el diagnóstico de una neumonía aguda de comunidad, con esto que había recibido tratamiento, pero que no había completado los días, una neumonía complicada con derrame pleural,
se le inicia tratamiento empírico con piperacilina tazobactam, 4,5 gramos cada 6 horas, pero como el paciente no refirió una mejoría, 3 días después se plantea la derivación hacia el Hospital Rawson. Al ingreso en la valoración por guardia, el paciente se encontraba febril, con taquicárdico y con 24 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 103,87 y una saturometría, una saturación de oxígeno de 94% aéreamente. A la auscultación se destacaba abolición del murmullo vesicular en base pulmonar derecha, con asociación de abolición de vibraciones vocales en la palpación con matida de la percusión, una semiología de derrame pleural. Ya en el Hospital Rawson se le amplían estudios, se le realiza el test antigénico para COVID que fue negativo, se realizan hemocultivos por 2 que se desarrollaron finalmente como negativos. En el laboratorio del ingreso el paciente tenía una hemoglobina de 10,8, un hematocrito de 32, unos blancos de 5.500 con una fórmula conservada, plaquetas de 478.000, una creatinina de 0,74, una urea de 11, una PCR que se mantenía elevada de 218, y unos gases venosos con un pH de 7,41 y un bicarbonato de 23. Además, se le solicitó un perfil autoinmune que fue negativo y serologías para infecciones de transmisión sexual que también fueron negativas. Por guardia se le realiza una tomografía de tórax con contraste, donde se evidencia un moderado derrame pleural derecho, heterogéneo con presencia de burbujas aéreas, con leve engrosamiento y realce pleural tras la administración de contraste. Son hallazgos sugestivos de empiema pleural. El paciente se le hospitaliza en la sala común, se le mantuvo el tratamiento iniciado en el Hospital Elpidio Torres y se decidió en conjunto con neumonología y cirugía de tórax la intervención quirúrgica pleural. Esto fue el día 26. Los hallazgos intraoperatorios que se describen en la foja fueron colecciones tabicadas, fibrinopurulentas posterolaterales y pleura visceral con áreas de micronódulos. Se le realizó una pleurectomía parietal con empimectomía y colocación de drenajes. Y el resultado histopatológico de las muestras obtenidas fueron granulomas histiocytoides con necrosis central de tipo gaseosa, con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans y corona de linfocitos, pero las correlaciones Paz y Sil-Nielsen habían sido negativas. Dentro del análisis microbiológico del tejido pleural, el directo y cultivo para gérmenes comunes y VAR fueron negativos. La PCR en tiempo real para Mycobacterium tuberculosis fue negativa, pero el PCR GeneXpert de líquido pleural finalmente detectó la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis. Por lo que ya con el aislamiento se inició tratamiento con cuádruple esquema tuberculostático de primera línea y el paciente evolucionó con adecuada respuesta clínica, bioquímica e imagenológica. Esta es una radiografía del paciente un mes después de la intervención quirúrgica y del tratamiento farmacológico, donde se ve ya un pequeño compromiso en la base pulmonar derecha con el resto del parénquima pulmonar conservado. Bueno, a modo de descripción, el empiema tuberculoso es una entidad que se la define como la colección de exudado purulento en la cavidad pleural con la evidencia de un aislamiento positivo para Mycobacterium tuberculosis. A nivel mundial, la tuberculosis... Tomás, perdóname, sí. Vamos a detenernos aquí y vamos a dar paso a los que participamos en el manejo del paciente y a los que no directamente, pero han sido invitados, y podemos escuchar las apreciaciones y consideraciones de cada uno antes de llegar a la reseña. ¿Estarías de acuerdo? Sí, Doc, dale. Bueno, yo comenzaría planteando lo importante que es en un paciente que consulta con dolor torácico
la semiología, la clínica médica, el adecuado interrogatorio del síntoma, dolor torácico. Tomás lo pasó como ligeramente, pero en realidad está reportadas las características del dolor en nuestra historia clínica, y eso se hizo incluso en varias oportunidades, repreguntando las características del dolor. En realidad, el dolor tenía una intensidad, corregime Tomás, que nunca llegaba a ser superior a 7 u 8 sobre 10. Tenía parcial control con antiinflamatorios y se localizaba en la base del pulmón derecho, con irradiación al hipocondrio y al flanco derecho. A veces se asociaba a los movimientos respiratorios y a veces era continuo, y el uso de medicación antiinflamatoria y corticoides iba de algún modo controlando el dolor. ¿Querés describir algo más de sus síntomas, Tomás, aparte del dolor y lo que me pueda estar faltando? No, yo creo que lo que llamaba la atención, digamos, era el dolor como síntoma aislado, digamos, hasta que no aparece la fiebre, que fue en los últimos días, donde se empieza a definir el diagnóstico. Era el dolor, digamos, el síntoma guión y casi que el único síntoma que presentaba el paciente. Como no tenía compromiso pulmonar, el paciente no tenía tos, no tenía expectoración asociada, pero sí la característica del dolor que también presentaba esta irradiación o esta referencia a nivel abdominal que evidentemente pudo llegar a confundir el diagnóstico. Muy bien. Perdón, Ale. Tommy, ¿podrías poner el cuadro donde está toda la secuencia de la enfermedad del paciente, donde termina, como para que lo miremos? Ahí, dale, gracias. Otra interpretación que uno puede hacer es que al momento de diagnosticarse un derrame pleural, que si vos volvés a poner la radiografía, Tomás, esto un poco más avanzado en la evolución de los síntomas, debe llamar la atención el hallazgo radiológico, porque aparte de la ocupación del seno costofrénico, la opacidad se extiende al campo medio y hasta el superior del mismo lado, o sea que ahí había una colección, seguramente una tabicación, una adherencia pleural condicionaba esa forma esa distribución del líquido pleural, y que no haya habido en ese momento un gesto de una punción pleural, que sería lo que inmediatamente deberíamos hacer con el fin de diagnosticar si esto es un trasudado o un exudado, y de allí en adelante la orientación diagnóstica o el algoritmo de estudio es absolutamente diferente si uno se encuentra con un trasudado y un exudado. Eso no se hizo, y teniendo en cuenta la complejidad de una punción pleural, se podría haber hecho en la institución donde el paciente fue recibido inicialmente. Yo daría lugar al doctor Cambursano, si están de acuerdo, Hugo, porque vos has sido uno de los médicos que inicialmente condujo al paciente a la hospitalización y recogiste también datos clínicos de estos que estamos discutiendo. Bueno, dale. Hola. Hola. Un gustazo de compartir con ustedes la reunión, un gusto de verlos, por otro lado, más que eso. Hola Tomás, a vos no te conozco, a los demás sí. Y voy a hacer 2 o 3 observaciones tratando de ser súper breve. Empiezo por esta de la radiografía, ya que la tengo puesta ahí. Tomás describió radiografía que pareciera describirse como con curva de Damoiseau, y yo diría que no, porque en primer lugar diríamos es una imagen radio opaca, homogénea, con lo cual uno dice no parece consolidativa,
que se acompaña de elevación del hemidiafragma derecho, que puede tener varias explicaciones, pero esta lesión radioopaca homogénea se sube por la pared torácica, lo cual ya sugiere que no es líquido pleural libre. Esa distribución en un paciente erguido dice, esto no es líquido pleural libre, yo estoy enfrente a una pleuresía que no es con líquido pleural fácilmente punzable y evacuable, deberíamos pensar en otro gesto. Este paciente, yo les voy a hacer dos o tres observaciones que son las que planteé cuando leí el Ateneo. Primero, entre que él empezó con sus síntomas y fue al hospital pasaron 45 días. Más o menos con precisión. Segundo lugar, es un pibe muy saludable que no forma parte del contexto social con el que uno vincula habitualmente la tuberculosis, un pibe de 30 años muy trabajador, cocinero / chef, que estaba con una buena situación social y trabajador activo, que no portaba ninguna enfermedad debilitante y el único dato para pensar en tuberculosis es que era proveniente del Perú, lugar que tiene una prevalencia significativamente alta, viviendo en la Argentina, que tiene otra prevalencia significativamente alta. Pero él no tiene ningún factor debilitante que explique. Con lo cual hay que tener el ojo bien puesto en la tuberculosis, aún en este grupo de pacientes. Los síntomas del pibe, él empezó con dolor pectoral derecho, que luego se trasladó al abdomen sin tener fiebre durante como por 15 días. Entonces los médicos que lo vieron en ese momento, en otro lugar, estudiaron una cosa abdominal y tengan en cuenta esto, las enfermedades del tórax inferior que se refieren como dolor abdominal o manifestaciones abdominales nos tienen siempre que mantener atentos a una enfermedad torácica. Y después de como 15 días de dolor torácico, él tuvo fiebre por primera vez, lo que motivó que pensaran en algún otro proceso, ya que en el abdomen no habían encontrado nada, e hicieran una radiografía de tórax. La otra observación importante es la antibiótico terapia empírica. Este chico recibió ceftriaxona de entrada y amoxiclavulánico más claritromicina después como durante 15 o 20 días, lo cual puede haber sido el responsable de que no pudiéramos aislar el Mycobacterium tuberculosis de ningún lado, aún habiendo intervenido quirúrgicamente la pleuresía. Y la última observación que les quiero hacer es que, como pasa en este chico y en otro montón, la tuberculosis es una enfermedad que si no se piensa es de difícil diagnóstico porque hay que buscarla con insistencia. Si uno no la piensa, se le pasa por el costado hasta que se diagnostica casi sola. Entonces, hay una cita vieja que yo leí cuando era residente, que los patólogos examinaron el grupo de enfermos que encontraban en las necropsias o en las biopsias con diagnósticos que no habían sido mencionados en la historia clínica, o sea, qué enfermedades llegan hasta anatomía patológica sin haber sido diagnosticadas, y eran dos: embolismo pulmonar y tuberculosis. Enfermedades que si uno no piensa y persigue con insistencia por ahí, no diagnostica. Este chico llegó al diagnóstico porque hicimos la toracotomía por la pleuresía, pero yo al menos no había sospechado un empiema tuberculoso y creo que nadie antes. Él se ha beneficiado del diagnóstico y del tratamiento. Repito, yo no entiendo muy bien eso en los estudios de por qué da negativo la PCR para TB6 y positivo el GeneXpert, pero sí entiendo que tenía 20 y pico días de claritro que puede haber negativizado los hallazgos del directo y del cultivo. Y con eso termino las observaciones. Gracias a ustedes por invitarme, chicos, y encantadísimo. Gracias, Hugo. Bueno, Tommy, adelante. ¿puedo? Gracias. Quisiera, si podemos pasar a la diapo siguiente, la que muestra los exámenes complementarios, un poco para responder la duda del doctor Cambursano respecto a... Sí, está bueno eso, Davor, dale. Nosotros hoy disponemos de 3 tipos de PCRs, 2 grandes tipos en realidad y 3 serían subtipos. Uno es la PCR convencional, que es esta que da negativa, que es la que realiza ahora el Laboratorio Central, que la viene realizando hace muchos años. Es una PCR con la que contamos hace tiempo, que puede discriminar Mycobacterium como género. Es muy útil en nuestros pacientes, sobre todo cuando sospechamos un MAI, y hemos tenido últimamente algunos resultados positivos, y sobre todo para orientar tratamiento es bárbaro.
El problema es que carece de la sensibilidad que tienen los métodos nuevos, sobre todo GeneXpert y BDMAX, que es el que hace ahora el tránsito Cáceres. Como para poner un ejemplo, las PCRs como el GeneXpert detectan hoy cantidades de bacilos similares a los que puede detectar el cultivo. Entonces, se están convirtiendo de a poquito en los métodos de referencia para el diagnóstico y fundamentalmente el GeneXpert. En este caso, este cultivo negativo seguramente se refiera a gérmenes comunes, porque después el cultivo para micobacterias fue positivo. Esa cepa se le hicieron las pruebas de sensibilidad y fue multisensible. Y como decía el doctor Cambursano, las muestras de líquido pleural son las que peor rendimiento tienen habitualmente para diagnóstico de tuberculosis. La sospecha clínica es primordial. Y en este caso el GeneXpert, a pesar de lo sensible que es, detecta trazas de complejo tuberculosis y es tan poca la cantidad de ADN que amplifica que no logra determinar la resistencia a rifampicina. Arroja un resultado indeterminado para la prueba de sensibilidad. Finalmente, por suerte, se confirmó que era una cepa sensible y viniendo el paciente de Perú, el riesgo de resistencia también hay que tenerlo siempre presente. Son poblaciones en las que hay que tratar de acudir a un método molecular que determine resistencias muy rápida y tempranamente, porque podemos encontrarnos después con sorpresas. Pero quería puntualizar eso. En este caso, el GeneXpert, aún con lo sensible que es, tanto como un cultivo casi, solo detecta trazas, cosa que a la PCR convencional siempre se le va a pasar. Así que ante la posibilidad de tomar muestras de líquido pleural, priorizar siempre el GeneXpert, por más que demore, pero es la única que nos puede llegar a dar un resultado positivo temprano, y siempre el cultivo para confirmar la sensibilidad fenotípica. Davor, te pregunto, Sí. el cultivo del tránsito de ustedes, mandaron cultivo de tejido de la muestra quirúrgica, ¿verdad? No es cultivo de líquido solo. Sí, exactamente. Nosotros siempre derivamos un solo tubo, todas las muestras las sembramos por duplicado, pero en este caso derivamos un solo tubo porque se asume que es la misma bacteria en los distintos tejidos, pero de la cepa que derivamos confirman la sensibilidad a las 4 drogas y no tuvimos nada, no tuvimos problemas posteriores. Eso por aclarar, la pobreza de hallazgo microbiológico referido a la enfermedad pleural se refiere al líquido pleural solo. Cuando uno agrega tejido de biopsia pleural, ya no es tan pobre el hallazgo porque viste que los patólogos describen hasta los granulomas. De modo que si hubiese algún germen por algún lado, debería, si no está inhibido por antibióticos, desarrollar, ¿no? O sea, el tejido da un rendimiento superior al líquido. Sí, el tejido siempre es superior porque la liberación al líquido es pausivacilar. De todos modos, la anatomía patológica no logró tampoco arrojar un Ciel-Nielsen positivo a pesar de que los granulomas están presentes. Sí. Y el Ciel-Nielsen microbiológico, que no es exactamente igual al anatomopatológico, tampoco tiene la sensibilidad suficiente aún desde el tejido de la pleura para en todos los casos diagnosticarla. Un ganglio quizás puede tener un rendimiento bastante más alto desde el directo, pero las muestras pleurales tanto de tejido como de líquido son muy pobres desde el directo. Necesitamos siempre pensar en derivar para PCR y fundamentalmente GeneXpert. Muy bueno, gracias, Davor. A la administradora, ¿podría hacer 2 comentarios sobre la placa de tórax que presentaron? Hola, Hugo. Hola, Gordi. Ponela otra vez, Tomás. Ponela. Es muy cortito. Una del frente, fíjense que acá, infraclavicular, hay todo una nube. Eso creo yo interpretarlo y podrá decir el cirujano que lo operó, que esto para mí es líquido intracisural. O sea, la elevación del hemidiafragma, por un lado, y este líquido que está acá arriba, que no es líquido libre, sino que es un líquido intracisural. Y por otro lado, ese es un comentario que a lo mejor el doctor, el cirujano puede aclarar algo. Y por otro lado, el perfil. Guarda no confundir esa imagen radiodensa sobre el área cardíaca, porque es la elevación del hemidiafragma que haces con la silueta del corazón. Esto se llama signo de superposición de Felson.
O sea, muchos están tentados a hacer una punción pensando que es una colección encapsulada y van a encontrar sangre porque van a pinchar el corazón. Bueno, era esas dos cositas nomás de la placa de tórax. Gracias. Bueno, yo veo manos levantadas, Dolores Juárez, Elizabeth Arias, queda la participación de la doctora Ferreira, más adelante, por supuesto, el doctor Insaurralde, que fue el cirujano, el doctor Saya está, así que Dolores, Elizabeth, ¿qué dudas tienen? ¿Comentarios? Eugenia, entonces, te damos lugar. Yo, antes. Guillermo dijo, el Guillermo dijo algo respecto de la placa de tórax, y la verdad es que a mí me gustaría saber si hubiésemos intentado, por decir así, en la guardia y a ciegas, una punción pleural, si hubiésemos tenido rendimiento, porque la verdad es que no sé si me hubiese animado en la guardia a punzar con esa placa de tórax. A lo mejor haciendo una tomografía hubiese tenido, o si hubiese tenido una ecopleura en el momento, lo hubiese hecho, pero no sé si lo hubiese hecho así a ciegas en la guardia. Que me ayude alguien a ver si hubiese tenido rendimiento. Hola. Hola, no sé si se escucha ahí. Ahí sí. Te escuchamos. Hola, no sé si se escucha. Sí, Diego. Perdón, es para responder un poco a la pregunta de Maricel. Buen día a todos y a todos los invitados y a todo el personal. Para responderte esa pregunta, esta es una radiografía que ya no vamos a andar más en ella porque ya la describió bien Cambursano y el Guillo. Si vos te encontrás en la guardia con esta imagen, yo sería muy cauteloso antes de tomar la decisión de ir a punzar un paciente. Acá como mínimo, porque no está bien claro, hay una radioopacidad, pero esa radioopacidad a vos no te define si acá hay líquido o no hay líquido. Entonces eso lo tenés que confirmar con otro método de imagen, por más que uno tenga la sospecha clínica o semiológica. Y yo antes de definir una punción en un paciente con ese cuadro clínico y esta radiografía, como mínimo, lo que más estamos acostumbrados a hacer en el Hospital Rawson es una tomografía, y siempre insisto que tienen que ser tomografías con contraste endovenoso, y vuelvo a repetir, con contraste endovenoso, porque si no, no nos dibuja bien la pleura y lo parenquimatoso. Y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y aparte la tomografía nos permitiría definir densidades y tomar decisiones. Pero hay algo más simple que una tomografía que se puede tener en cualquier guardia, que es una eco, hacer una ecopleura. Con una ecopleura uno puede ver bien si hay densidad líquida o no, si hay tabiques o no, si hay pleura engrosada o no, si el líquido está organizado o no, e inclusive te ayuda la ecopleura a hacer algo bien guiado, sin ir a buscar lo que habitualmente por semiología vamos al séptimo, octavo espacio intercostal, línea axilar posterior para una punción, en los supuestos derrames que están tabicados o loculados o en forma de bolsillo, necesitas sí o sí una guía imagenológica para ir a hacer una punción. Si no, no te metas a hacer una punción porque puede ocasionar un daño. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Muy bien. Sí, justamente porque Alexis había dicho que la gente del Elpidio Torres no lo había punzado a este chico, y entonces, o sea, yo viendo solo estas imágenes, lo quise poner en la mesa justamente porque en la guardia, sin otra imagen y sin una ecopleura guiada, yo la verdad es que no me animo a hacer ese procedimiento, ¿no? Por eso lo traje a colación. Bueno, ¿cómo va? Buen día a todos. Rapidito. Sí, yo creo que el tema de tener el líquido pleural para un físico-químico, para un directo, para un expert,
es re importante, bajo guía ecográfica como sea y como sea más seguro para el paciente, pero la verdad que creo que allanado mucho el camino al comienzo, al ingreso del paciente a la internación. Rápidamente hablar de epidemiología, decirle que en Perú tiene la incidencia de tuberculosis de 130 cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos en Argentina 26 cada 100.000 y en Córdoba 14 cada 100.000. Entonces, para nosotros Perú es epidemiológicamente un lugar fuerte para sospechar en tuberculosis. El tercer dato es que casi todas las tuberculosis extrapulmonares, o sea que no tomen parénquima, no van a tener los síntomas típicos de tuberculosis, que son fiebre, tos, pérdida de peso y sudoración nocturna. Por lo general están síntomas locales, después puede aparecer la pérdida de peso y la fiebre, pero ya muy avanzada en la enfermedad. Entonces, en este caso, por eso se embarró tanto la cancha y fue tan difícil el diagnóstico, porque no tuvo los síntomas típicos que nosotros conocemos de tuberculosis, pero realmente es habitual que en las extrapulmonares, y entre ellas está la pleural, los síntomas no sean los típicos. Eso es más o menos para decir. Y la otra, que llama la atención poderosamente, es que haya llegado a un empiema sin tener grandes cavidades en el parénquima pulmonar, porque habitualmente el empiema tuberculoso es una cavidad que drena hacia el espacio pleural. Y en no tenemos buenas imágenes, no las tenemos las imágenes, pero el informe de TAC decía que no había casi compromiso del parénquima. Bueno, esto es un caso raro, diríamos, que un empiema tuberculoso no tenga una cavidad que drene espontáneamente hacia la cavidad pleural. Y llama también la atención el hecho que era un pío neumotórax, o sea que por algún lado entró el aire si no había tenido punciones. Yo creo que alguna cavidad que se colapsó debe haber habido. Nada más que eso. Eso que menciona Eugenia último, yo también lo tuve en cuenta, y ahora revisando la patología, como hay cierta frecuencia de fístulas broncopleurales cuando se da el empiema tuberculoso, eso podría haber sido una explicación del aire en el espacio pleural. De todos modos, no veíamos enfermedad parenquimatosa. Revisamos varias veces y no había enfermedad parenquimatosa. Así que eso para mí es un misterio, porque apareció aire y le preguntamos muchas veces si había sido punzado en algún sitio, en alguna de las instituciones en las que estuvo, y no, eso realmente fue espontáneo o por una fístula broncopleural. Lo otro, perdón, antes de darle lugar a Diego, porque me parece que seguiría él, es que todas las consideraciones que se han hecho en cuanto a lo pausibasilar del derrame pleural en tuberculosis está escrito sobre todo para pleuresía tuberculosa, pero para empiema tuberculoso suele haber una tasa elevada de microorganismos viables, y bueno, uno no supo que era un empiema hasta que no tuvimos los resultados del líquido tomado en el procedimiento quirúrgico. Pero sí tenemos que quedarnos con la idea de que son pausibasilares cuando se trata, como en la mayor parte de los casos, de exudado por tuberculosis pleural. Bien. Bueno, ¿qué puedo sumarle yo a este caso? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien. Bien. Yo creo que en principio nosotros estábamos manejando un paciente en que no teníamos ni siquiera la sospecha que podía haber tuberculosis, número uno. O por lo menos yo no la tenía de inicio, excepto ese dato de que él provenía de Perú. Era el único dato que me hacía pensar, che, ¿no habrá una tuberculosis acá? Que eso creo que lo hablé con Eugenio en algún momento después que lo operé a este chico. Y por hallazgo que ya voy a comentar en el intraoperatorio. O sea que desde el principio, creo que en las otras instituciones, sacando esos diagnósticos diferenciales de patología abdominal, y inclusive cuando entró al Rawson, estábamos siempre ante un paciente que lo estábamos viendo con una mirada de una neumonía complicada con derrame. Cuando yo lo empiezo a valorar y veo las imágenes y veo la tomografía,
de entrada decidí una cirugía porque había un compromiso pleural importante con líquido, con pleura gruesa, con burbujas de aire, que son los hallazgos clásicos de un empiema secundario a una neumonía. Y esa fue la indicación de cirugía, limpiar esa pleura. Ahí quiero corregir también en la presentación, cuando habla del acto quirúrgico, lo que se hizo en cirugía fue todo lo que está ahí, pero faltó agregar decorticación pulmonar, porque el pulmón estaba totalmente encamisado, encarcelado, por todo ese líquido, por fibrina, por detritus, y eso empieza a ser una corteza en el pulmón que no lo deja expandir, y que hay que liberarlo. Entonces la cirugía es pleurectomía, más decorticación pulmonar, más empiemectomía, más lavado, etc. Y ahí me llama la atención a mí, cuando uno empieza a limpiar el pulmón, que la pleura visceral estaba como tapizada por micronódulos. Y eso, cuando el cirujano ve eso, habitualmente hay dos patologías que nos demuestran micronódulos chiquititos, amarillitos o blanco amarillento. Yo digo, o esto es una tuberculosis o es una neoplasia, porque he visto varias neoplasias con micrometástasis como diagnóstico de diferencial. Pero no era el hallazgo de la pleura visceral que uno encuentra en el empiema clásico, no tuberculoso. O sea, eso fue un punto que me llamó la atención. Bueno, limpiamos bien, decorticamos, lavamos bien, drenamos, y creo que fue en el mismo día de la cirugía o en esos días que hablé con Eugenia y le digo, che, este caso hay que seguirlo de cerca porque yo no descarto que estemos frente a una tuberculosis. Bueno, y después la historia que siguió, que ustedes ya conocen, acá presentada. Pero en principio no nos jugábamos ni teníamos como primer diagnóstico que esto fuera un empiema tuberculoso o un derrame pleural tuberculoso que se complicó con un empiema. Con respecto a cómo la tuberculosis puede afectar la pleura, ya dijeron todas las causas, pero no nos olvidemos también, habitualmente es por continuidad o por contigüidad de un ganglio, de una caverna que se abre, etcétera, pero también puede ser que este chico haya tenido un derrame pleural tuberculoso, no empiema, y que se haya complicado o infectado porque sobreagregó una neumonía o porque vino algo hematógeno de otro lado, o algo linfático de otro lado. No sé si me explico, alguna bacteria que le haya dado este empiema franco, digamos. Bueno, no, y no tengo otra cosa que agregar. No sé si quieren hacer una pregunta con respecto a la cirugía, o si no, el doctor Sarki tiene para presentar una serie de casos. ¿Cómo vamos a...? ¿Puedo hacer un aporte? Claro, sí. Bueno, y antes del aporte una pregunta. ¿El paciente cuánto hace que vive en la Argentina? Ponele 8 años. Bien. ¿Escolaridad? ¿En qué trabaja? Él es chef cocinero, eso describimos al principio. Tiene un emprendimiento, tiene una especie de restaurancito peruano, restaurante peruano, no sé de qué envergadura, pero es el responsable cocinero de ese lugar. Bien. Escúchame, ¿y la escolaridad? Colegio secundario completo. Bueno, tiene varias cosas a favor y varias en contra. Yo, ante todo, paciente sudamericano, que es un inmigrante, que no sabemos si le han puesto vacunas, si está bien alimentado, no sé cómo será el asunto del peso, y ante un hallazgo así, a mí no se me hubiera ocurrido que era una empiema, pero sí yo hubiera pensado que podía ser una tuberculosis. ¿Por qué? Porque teóricamente es un inmigrante. ¿Por qué se vino? Porque es pobre. No sabemos si en ese país le han puesto las vacunas correspondientes. Entonces nosotros tendríamos la obligación de pensar en tuberculosis, porque la verdad es que nunca se fue, eso lo sabemos todos, y además, cuando le pidieron las serologías, tendrían que haber pedido la serología para Chagas. O sea, yo dentro de los cánones, lo primero que hubiera puesto era tuberculosis. Nada más.
Guillermito. Bueno, sí, un segundito que se acopla acá. Qué bárbaro. Yo voy a presentar un par de casos que a mí realmente cuando me dijeron que esto era un empima tuberculoso, dije, bueno, algo de estar cambiando estas historias. Pero yo en casi más de 30 años, y si sumamos hasta el día de hoy, casi 35 años en el Rawson, he visto únicamente 5, no sé otros, 5 neumotórax tuberculosos, que es lo que voy a pasar a presentar. Pero como para hacerlo a esto quizá un poco más ágil, lo que le quiero decir es que las imágenes radiológicas que voy a mostrar de esto son totalmente distintas a las que estamos viendo en este Ateneo, en la faz parenquimatosa de estos pacientes. En todos los pacientes hemos encontrado pus en la punción, todos fueron pioneumotórax y la bacteriología en todo fue directo y cultivo positivo. Solamente un paciente fue a una cirugía que no sabíamos todavía que era tuberculosis. Le hicimos una boca de horno y después el paciente, cuando viene el diagnóstico de tuberculosis, lo perdimos un poco de vista y después cae una trabajadora social a decirnos a nosotros si nosotros teníamos algún paciente operado que era el abuelo del chiquito que estaban tratando, porque el paciente se fue con la boca de horno a la casa y contagió a la familia. Ese es un caso. Los demás casos fueron todos casos manejados con punción y con drenaje. Bueno, si Dieguito me ayudas a pasar los casos, yo le voy a mostrar los casos para que vean la gran diferencia que hay con este caso, ¿no? Que uno tiene hecha la idea a que el pioneumotórax no se da con parénquimas prácticamente sano y por lo visto sí. Hay casos que sí. Dale. ¿Cómo hacemos para compartir un Power, Marcela? Eso son cosas de la edad. Toca los 3 puntitos. Si están con un celular o con una computadora. ¿Me escucha, Marcela? Perdón, tengo el volumen. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Estás con un celular o con los 3 puntitos? ¿Viste? Tocar los 3 puntitos que están en la barra de abajo. Y ahí, ¿Cómo? Repetime, por favor. Sí. Que toques los 3 puntitos que están en la barra de abajo donde te dan las opciones. Sí. Y ahí una de las opciones es compartir pantalla, una flechita hacia arriba generalmente, o un cuadradito con flecha hacia arriba. O presentar ahora, Diego. También, sí. Pizarra. No, cambiar diseño, pantalla completa, abrir imagen en imagen, no. No, buscate, perdón, Marce, corrijo, debe estar en una notebook. No busques en los 3 puntitos, busca una pantalla que dice presentar ahora, al lado de la mano. Present sí, now. Ahí está. Entre la cara y la mano, ahí está. Presentar ahora, sí. Luego. Ahí pone toda la pantalla, Diego. En donde dice entire screen. Presentar ahora toda la pantalla y compartir. Y después abrís tu PowerPoint. Dice elegir lo que quieres compartir. Pantalla completa, dice acá. Sí, esa. Dale. Compartir. Está abajo. Ay, Dios mío. No, acá hay un problema, no sé cuál es. Cuando te abre la pantalla que te dice elegir lo que quieres compartir, ¿tenés en el centro varias opciones y una de esas es tu PowerPoint? No sale el PowerPoint, es el tema. Vos el PowerPoint previamente lo tenés abierto, abrilo en tu computadora. Sí, está abierto. ¿No está la opción toda la pantalla, Diego? A ver, ¿ahí se ve algo? No. Todavía no. Chrome Tab Window, Entire Screen, Select a Tab to Share. Ahí a la derecha
dice seleccione un tap to share y eso deberíamos tenerlo en algún lado. ¿No te los ofrece ahí, Guillermito? No, yo de esto no sé absolutamente nada, Huguito. Está manejando acá todo Diego. Ah, Sí, pero al que igual no me parece que ofrece. tampoco sabe. No, Diego, sí, pero no me deja No compartir el le da la PowerPoint. opción. Diego, si querés mandármelo, le damos lugar al doctor Saya que nos haga un comentario y yo te lo presento en 2 minutos. Es muy pesado. Bueno, a ver. Bueno, dale, que hable Sasha, yo voy a ver si lo puedo poner en la computadora mía. Hola. Hola, Ale. ¿Qué tal? Ahí tengo el archivo listo. Son 2 archivos cortitos. Voy a ir compartiendo. Acá el problema mío, estoy con la compu y estoy con el celular. Uno le falta el sonido y el otro, bueno, es complicado compartir desde el celular. Pero acá está. Presentar ventana. Acá está. Vamos a ver si sale. Compartimos. Ahí está. No sé si se está viendo. Sí. Sí, se está viendo. Ahí está bueno, Ale. Perfecto. Empezamos entonces. Acá tenemos los datos de lo que hemos recibido y el informe. Macroscópicamente era material que llega en varios trozos membraniformes que vienen en varias instancias. Y sí. ¿Usted puede poner la pantalla completa para que se vea la diapositiva, la copita? Algo pasó acá, sí. Por lo que veo que no está corriendo el PowerPoint. A ver. No, sí. A ver si mejor ahí. Está igual. Está corriendo, pero está en el formato que tenemos, digamos, toda la tirilla. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, compartimos pantalla, toda la pantalla. Sí. A ver. Pero tiene que dejar el PowerPoint abierto con la diapositiva entera, digamos, con... Ahí está. Ahí va, parece que quiere ahí, a ver. Ahí está. Ahí está, Ale. Por lo menos, desde el cero mío lo veo. Los datos del informe dijimos que eran material que llegan varios trozos membraniformes. Microscópicamente vemos, lo vamos a describir ahí con la foto. Acá tenemos una vista a bajo aumento y desde ya, no sé si se ve la flechita mía. Sí, ahí lo estoy viendo. Vemos esta estructura que nos llama la atención. Esta es otra estructura redondita y ya con el bajo aumento estamos viendo acá las células gigantes de tipo Langhans, ¿no? Y acá lo que vemos en esta parte sería la superficie, vemos una gran cantidad de material fibrinoso, un exudado fibrinoso. Esto sería la cara que mira hacia la superficie, hacia la cavidad pleural, quiero decir, ¿no? Más de lo mismo, acá tenemos más granulomitas, y acá tenemos la otra cara, sería ya en contacto con la pared torácica, con el tejido adiposo, ¿no? Y acá vemos ahí delineada la estructura que sería el granuloma. Muy bueno. Y acá también vemos la superficie que da a la cavidad pleural, una gran cantidad de exudado fibrinoso, que eso macroscópicamente, clásicamente se lo describe como un aspecto como en pan y mantequilla, se lo suele dar esa imagen. Y acá en la otra foto de la misma diapo, tenemos ya la cara que mira a la pared con el tejido adiposo que está infiltrado y adherido al proceso, ¿no? Y acá vemos un granuloma acá de esta foto. Acá vemos otro que está en formación también. Y acá otro. Y acá vemos este material que es material necrótico, granular y eosinófilo con restos de núcleo. Estas serían las características típicas de la necrosis caseosa. Muy bueno. Más de lo mismo, otro granuloma y otro granuloma. Acá entonces el diagnóstico que hemos emitido es el de una afección granulomatosa con necrosis caseosa. La coloración del CIEL nos dio puntualmente negativa, pero es algo que puede llegar a suceder en nuestro caso. No tiene tanta sensibilidad como otros métodos para encontrarlo. Diríamos que ayuda cuando es positiva, pero cuando no es negativa no tiene valor como para descartar. Y lo otro que les quería mostrar, acá está, a ver si lo estamos viendo, sí. Más o menos similar, vamos a hacerlo corto en honor del tiempo. Acá vemos un granuloma. Acá es así más o menos en tiempo real como solemos ver nosotros en el microscopio. Acá vemos
Acá para arriba sería la cavidad pleural, para abajo sería la pared torácica. Material fibrinoso, como el que ya hemos descrito. Otra vez otro granuloma. Ahí ahí sigue. Bueno, acá está. Justamente acá vemos otra estructura granulomatosa, ¿no? Como la hemos descrito a nivel de las imágenes, ¿no? Muy bien. Nuevamente fibrina. Otra vez otro granuloma. Ven que está lleno verdaderamente de estructuras granulomatosas. Y acá, bueno, acá el video es más largo, pero lo voy a cortar porque es más que nada más de lo mismo, ¿no? Muy bueno. Gracias, Ale, muy lindo. Perfecto, cualquier cosa estamos disponibles por si hay alguna duda o inquietud relativa a nuestra parte. Voy a ver si ¿Davor, puedo... está Davor todavía? Sí, Doc, acá estamos. Davor, ¿vos viste Sil Nielsen de tejido también? ¿Directo de tejido? Vos sabés, la verdad no lo recuerdo. Creo que tuvimos una muestra de PIL de la pleura que tuvo el directo negativo también. Porque yo me preguntaba, viste que Alejandro Saya no ve bacilos, pero bueno, ellos no lo buscan con la delicadeza que lo buscan los microbiólogos, porque no es la suya, y además no sé que también se tiñen con hematoxilina y eosina. Por el contrario, cuando ustedes hacen el Sil Nielsen, en el tejido debiera tener un hallazgo superior al líquido solo y al que ven los patólogos, sin duda. Pero no sé si lo ven sistemáticamente o si recibieron tejido. Por ahí no recibieron. Sí, porque lo cultivaron. La verdad tendría que buscarlo en los registros. No recuerdo bien haber tenido múltiples muestras. El doctor Saya mostraba que había tenido varias muestras pleurales. Yo recuerdo del líquido y creo que con suerte tuvimos una muestra de pleura, pero sí tengo claro que los directos fueron negativos del líquido y que fue un hallazgo de las trazas de la PCR del GeneXpert. Bien. Diego, ¿cómo vamos? Ahí va, a ver, voy a intentar compartir ahí. A ver. Ahí se ve, Diego. Apretá la copita que tenés abajo, Diego. Ahí está muy bien. Tiene el micrófono apagado, Doc. Sí, tenés muteado el micrófono, Diego. No te estamos escuchando. O el Guillo, no sé quién era, ¿no era el Guillo el que iba a presentar? Hay que reducir la... Ahí está, eso, ahí lo vas a poder desmutear. Exacto. Chicos, estamos tratando de pasarlo a lo del Diego. No, ahí está. Ahí se está viendo bien, Guillo, ¿eh? Hugo, perdón, ¿puedo interrumpir rápidamente? Acá busqué el cuaderno para sacarnos la duda. Y sí tuvimos tres muestras del paciente. Hola. ¿La muestra de tejido, Davor? Tuvimos 2 tejidos, la fibrina y la pleura, y la muestra de líquido. Todos tuvieron directo negativo.
para subir y bajar. Y curiosamente, el líquido y la fibrina desarrollaron en el cultivo y la pleura no, tuvo cultivo negativo. Qué curioso. Bueno, gracias, Davor. No, por favor. Chicos, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, realmente yo no estoy acostumbrado a esto, así que estoy más estresado que una aorta rota, mira. Bueno, este es el primer caso que les comentaba, que fíjense las grandes diferencias que hay en el parénquima radiográfico. Este hombre había tenido tuberculosis a su infancia, a su juventud. Tenía 65 años cuando lo operamos. Esto fue el año 85 más o menos. Y él trae estas calcificaciones de la pleura parietal que vemos en el emitor izquierdo, un nivel hidroaéreo y una imagen acá, no sé si la ven acá, como si fuese una especie de iceberg. En aquel momento no sospechamos que era tuberculosis, hicimos la punción, mandamos todos los estudios y a los días le hicimos una boca de horno para evitar este pioneumotórax, que era de material purulento. Acá le sacamos un pedazo de calcio que estaba libre en la cavidad pleural. Fíjense los daños que hacía la colapsoterapia de aquella época, que hacía hemotórax que después se calcificaba. Bueno, este fue el caso, que fue a la casa con su boquita abierta, largando gérmenes, y que después es el que le conté que contagió a unos niños y que después del hospital de niños hicieron el control de foco y nos llegaron a pedir antecedentes a nosotros por este paciente. Bueno, este es uno. El segundo caso, fíjense, un pioneumotórax muy típico, encapsulado posterior y con el parénquima izquierdo parénquima izquierdo con lesiones fibrocavitarias. La punción pleural. En esa época fabricamos una llave de 3 días, para que vean la época de esta historia. Este material purulento, directo y cultivo positivo. Voy a pasar al tercer caso, también pioneumotórax. Fíjense el engrosamiento pleural, las lesiones fibrocavitarias de pulmón, la pérdida de volumen por la fibrosis posttuberculosa o tuberculosa. Y aquí está la parietal. Hay un nivel hidroaéreo, hay compromiso y sinergia, acá hay una calcificación diafragmática. Y bueno, y esto también directo y cultivo positivo. Este caso lo tratamos únicamente con drenaje pleural. Bueno, acá tenemos un tercer caso, pero fíjense lo llamativo de esto es la magnitud de la lesión parenquimatosa de la serie de los 5 pacientes míos en 30 años, nada que ver con lo que presentaron ustedes. Es una cosa interesante a analizar, o la experiencia a tener en cuenta para futuros casos, pensar siempre que puede ser tuberculoso. Acá está el nivel hidroaéreo, acá está toda la fibrosis, acá le pusimos un drenaje que no solucionaba el problema, y acá le pusimos aspiración central al drenaje, y bueno, colapsó la cavidad pleural. Bueno, este otro caso que lo compartimos hace muchos años con la doctora Carnelli, ya fallecida, y este paciente consulta, no sé por qué me sale que no puedo ver bien todas las placas, pero bueno, vemos un franco nivel hidroaéreo de tercio medio y anterior. En la guardia le hicieron una punción pleural y evacuaron una bastante cantidad de líquido, pero persistía el nivel hidroaéreo, y le colocamos un drenaje pleural directo y cultivo positivo del material que sacamos, que era purulento. En todos los casos fue material purulento. Bueno, estos son los que le pasé muy rápidamente, los casitos que tengo yo registrado. Vamos a repasar un poco las imágenes radiográficas. Fíjense lo llamativo de las calcificaciones, lo llamativo de la cicatrización
del parénquima fibrótico, del pioneumotórax posterior. El tercer caso también de engrosamiento pleural. O sea que es paciente que tiene patología crónica de su parénquima pulmonar post-tuberculoso. Bueno, este es otro paciente ya con tuberculosis bilateral, con un pequeño nivel hidroaéreo, función pleural, pus y empiema. Bueno, y este caso que lo solucionamos con el drenaje. Lo que quiero dejar en claro, y la enseñanza de esto, epidemiológica fundamentalmente, es que cuando los cirujanos hacemos intervenciones quirúrgicas en boca de horno, que esto sale material hacia el exterior, por favor, nos asesoremos, certifiquemos bien que el paciente no tiene una tuberculosis. ¿Por qué? Porque después va a la casa y le cambian la bolsita que le ponemos nosotros y contamina a toda la familia. Bueno, eso era la participación mía en este Ateneo. Muchas gracias, Guillo. Súper interesante. Yo creo que se pueden reunir los casos y también seguir enseñando más allá de nuestro hospital, pudiendo publicar esta serie. Me parece muy interesante, lo habíamos hablado. Una de las cosas que yo quería mencionar antes de invitar a Tomás que haga una reseña de la enfermedad, era que también uno de los criterios por los cuales los cirujanos someten a estos pacientes a cirugía de resolución del espacio pleural es por el deterioro funcional que una pleura sin resolver ocasionaría, particularmente en pacientes jóvenes como es el caso. Así que con ese criterio, como mencionó el doctor Insaurralde, sin sospechar tuberculosis, el criterio de resolver estas pleuras es dejar funcionalmente ese pulmón lo mejor posible, ¿no? ¿Coincidirás, Guillo o Diego, algún comentario en relación a esto? Sí, vos dijiste de ahí. Lo ideal es solucionarlo si es tuberculosis y uno puede, con métodos menos cruentos, darle una solución en buena hora, por cualquier patología, por supuesto. Pero si hay casos como el que presentaron ustedes, donde hay un parénquima que aparentemente estaba bastante sano, llamémosle así, que no estaba fibrótico, y una buena decorticación de una persona joven, me parece que está bien indicada la cirugía no resectiva, sino de retirar la pleura parietal, la pleura visceral, para que el pulmón pueda realmente expandirse. Lo que no hay que olvidarse nunca es que hay que mandar estos materiales de anatomía patológica y a bacteriología, el 50% a cada lugar. Porque ¿qué es lo que se hace? Es mandar un montón de anatomía patológica y como para cumplir un trámite administrativo se manda un culito de material a bacteriología. Y no es así la cosa. La cosa es que mandar la misma cantidad a un lado que a otro. De la misma parte significativa que sacaron para anatomía patológica, de esa misma parte significativa tienen que mandar a bacteriología. Perfecto, Guillo. Bueno, Tomás, te invito a presentar eso, da para un montón más, pero vamos me parece, a ir finalizando con la presentación de Tomás y algunos comentarios últimos. Bueno, ahí cuando aparezca, avísenme así ya. Estamos bien. Bien. Bueno, a modo de cierre, una breve descripción sobre el empiema tuberculoso. La definición como colección de exudado purulento en la cavidad pleural con la evidencia de un aislamiento positivo para Mycobacterium tuberculosis. Donde a nivel mundial, bueno, en relación a la epidemiología, en el último reporte de la OPS se informó un aumento de casos sostenido en los últimos años, a pesar de todos estos avances en pruebas moleculares de diagnóstico. En regiones con alta incidencia de TBC se ha observado que las manifestaciones extrapulmonares suceden alrededor del 14%, siendo la pleural la más frecuente.
Y llama la atención que esta entidad, digamos, está asociada a una alta mortalidad y morbilidad y que se presenta más frecuentemente en pacientes jóvenes y de mediana edad. Este empiema tuberculoso es una variante muy poco frecuente de la TBC pleural y que se caracteriza por un curso agresivo con evolución crónica, discapacitante y potencialmente fatal. En relación a la patogenia, se puede clasificar según fases progresivas. En la fase exudativa inicial, donde los hallazgos del líquido se caracterizan por ser claro, viscoso y estéril. Una fase fibrino-purulenta, donde se evidencia el líquido purulento con presencia de microorganismos, que es varios de lo que se mostraban en los hallazgos del Dr. Sarkis. Y, por último, una fase organizativa, evolutiva, donde ya predomina el tejido de granulación con áreas de fibrosis. Otra clasificación es en base a los mecanismos de producción del empiema tuberculoso, y que puede ser o por progresión de una pleuritis tuberculosa primaria, que se sospecha que fue la de este paciente, en otros casos por extensión directa de la infección al espacio pleural de los ganglios linfáticos torácicos, un foco subdiafragmático, o a partir de una diseminación hematógena o después de una neumonectomía. Son los casos a los que se describe. Como complicaciones, en el caso de no haber recibido un tratamiento adecuado, puede evolucionar a una fibrosis pleural difusa, también llamado fibrotórax, o en algunos casos se ha descrito las fístulas pleurales que se abocan a piel y que se la denomina como empiema necesitans. En relación al diagnóstico, el gol estándar es el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis en el líquido tejido pleural, ya sea mediante cultivo, microscopía en relación a pruebas directas, las pruebas moleculares o una biopsia pleural que demuestra la presencia de granulomas gaseosos. Sí. Te voy a interrumpir porque al menos a mí no pasó la siguiente diapositiva. ¿A alguien las está viendo? No, la que dice los granulomas no. La última que estamos viendo es patogenia, Tomás. A ver. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bueno, esto es el gol estándar, ¿no? De que se lo puede hacer tanto con líquido o con tejido pleural, y es encontrarlo a la micobacteria. En áreas de alta prevalencia se ha descrito a la adenosina desaminasa en líquido pleural como biomarcador útil para hacer diagnóstico en compromiso pleural por tuberculosis, y con una sensibilidad general del 92% y una especificidad del 90%. Otras alternativas que se pueden utilizar para el diagnóstico incluyen estas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, donde particularmente la prueba del PCR GeneXpert posee una sensibilidad que varía del 28 al 81% en líquido pleural y aumenta al 90% en tejido pleural, con especificidad entre 90 y 100%. Y además de esto, también tiene la ventaja de la posibilidad de detectar las cepas resistentes a rifampicina con una sensibilidad de especificidad combinada del 95 y 98,8% respectivamente. En relación al tratamiento, el tratamiento general de estos cuadros incluye el tratamiento farmacológico, que es la cuádruple terapia de primera línea, y asociado a un tratamiento quirúrgico, que en este caso fue una toracotomía abierta con decorticación pleural, pero está avanzando el estudio y el tratamiento en relación a la cirugía toracoscópica asistida por video. Hay algunos estudios que están investigando sobre terapias adyuvantes intrapleurales en las cuales se la puede hacer en lugar del tratamiento quirúrgico, donde se han utilizado alteplasa y DNasa, y que han demostrado asociarse a estancias hospitalarias más cortas, sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo y sin efectos adversos, pero son tratamientos que se están investigando. Y en relación al pronóstico, estos pacientes que tienen empiema tuberculoso tienen un pronóstico bastante desfavorable en relación a empiemas por otras etiologías, ya que se ha visto que está asociado a una expansión pulmonar significativamente menor, con un mayor riesgo de requerir decorticación
y una mayor duración de estancia hospitalaria. A modo de conclusión, tener en cuenta que el empiema tuberculoso es una complicación muy infrecuente y potencialmente mortal del derrame pleural tuberculoso. Este caso en particular advierte la importancia y el valor de la sospecha diagnóstica precoz y de la intervención terapéutica oportuna para disminuir la morbimortalidad. Y ya que son casos muy infrecuentes, la literatura están desarrollados muy pocos casos de empiema tuberculoso, no existen recomendaciones formales en la literatura, entonces el abordaje de cada paciente se recomienda hacerlo de manera individual e interdisciplinaria, valorando el tratamiento quirúrgico para prevenir las complicaciones de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias a vos. Yo hago dos acotaciones muy cortitas. La primera es que no es improbable que el aumento en la prevalencia o incidencia que informa la OMS pueden también tener que ver con la mejora en la sensibilidad de los métodos diagnósticos. Si uno agrega esta modalidad de replicación de ácidos nucleicos, seguramente que aumenta el hallazgo de enfermedad en una gran cantidad que antes no se confirmaba como tuberculosis. Y seguramente que aumente el número de casos diagnósticos también. O sea, no sé hasta qué punto habrá una realidad de incremento de la enfermedad o una mejoría diagnóstica o las dos cosas juntas. La otra es que este chico estaba en este grupo que decís vos de mediana edad, de un individuo buen estado general, que era su característica, y además yo me acordaba que así como nosotros sabemos de la incidencia o prevalencia de la tuberculosis asociada con el HIV, no tenemos que ignorar que todas las enfermedades debilitantes pueden tener que ver con el desarrollo de tuberculosis y que uno siempre las tiene que sospechar y buscar y descartar. Fuera del HIV, un linfoma, por ejemplo. No hay que olvidar y nosotros quedarnos con diagnóstico de TBC y no hacer nada más. En este chico no hemos tenido ningún diagnóstico asociado que pudiera explicar el desarrollo de una pleuresía tuberculosa de esta magnitud. ¿Podría hacer una pequeña acotación antes que termine? Sí. Mira, un poco defendiendo por qué el cirujano general pensó en una apendicitis, que es interesante. En los libros viejos de semiología, no sé si se llega a ver, ahí a ver si vemos algo. Sí. Bueno, toda la patología del vértice pulmonar puede dar clínica de colecistitis aguda. Claro. Y todo lo pleuresía puede dar un dolor diferido en fosa ilíaca derecha. Entonces, esto es el aporte que mientras hablaba el doctor salía a buscar el libro de semiología viejo, donde el vértice derecho da clínica en hipocondrio derecho y la base pulmonar da clínica también por dolor diferido en el hipocondrio, en la fosa ilíaca derecha, perdón. Así que ese fue el motivo un poco de... Por supuesto que... Buenísimo. También quiere decir esto, que no le ocultaron el pulmón y le percutieron el pulmón, si no, estaría claro. Sí, te diría que se notaba, Guillo, cuando yo lo examiné en el consultorio, que él ya llevaba como 20 días de enfermo fácilmente. El examen pulmonar denotaba claramente reducción del murmullo vesicular en la base del hemitórax derecho, eso era claro. Pero los otros doctores a esa altura ya lo habían escuchado. Puede que antes no fuera tan claro, ¿no? Claro, a lo mejor. Ale, quisiera hacer dos comentarios. Con respecto a la técnica de ADA, como remarcó Tommy en la presentación, es la indicada e ideal, si se quiere, para el líquido pleural. Lamentablemente en Argentina no se está haciendo porque requiere de insumos importados muy difíciles de conseguir, no hay proveedores locales. En el hospital con el laboratorio general intentamos ponerla en práctica varias veces, nos comunicamos para pedir los protocolos a Malbrán, está todo disponible menos los insumos para poder ponerlo en marcha. Y con respecto a lo que decía Hugo también de si vemos aumentos en los casos o aumentos en los diagnósticos, son las dos cosas. Lamentablemente la pandemia retrasó muchos de los diagnósticos. Hoy por suerte también disponemos de mejores métodos, pero estamos viendo muchos más casos
y estamos viendo también el surgimiento de resistencias que las diagnosticamos mejor, pero que no las veíamos anteriormente tampoco. Y por último, respecto a lo molecular, destacar que en este caso, si bien hubo una demora que no es menor en el resultado del GeneXpert, porque tardó 9 días en llegar ese resultado, que en procesamiento implica 2 horas, es decir que ahí tenemos una distancia enorme. Respecto del cultivo, fue muchísimo más temprano porque tardó 37 días en desarrollar y ser positivo, así que bueno, nos ahorramos casi 20 días de demora también gracias a lo molecular. Y en relación a lo que decía Guillo de los volúmenes y la cantidad de muestras, todo en el diagnóstico de tuberculosis es dependiente de volumen y sobre todo en los líquidos, lo vemos especialmente en los cefalorraquídeos, pero en los pleurales también. Cuanto más volumen de muestras sea posible obtener, mejor va a ser el rédito diagnóstico también. Gracias, Davor. Bien. Yo, antes de darle el lugar a Marcela que haga un cierre, yo quiero agradecerles a todos los que han aceptado participar. Hemos aprendido un montón. Tomás, gracias por la preparación y excelente tu presentación. Y de mi parte no tengo ningún otro comentario más que agradecerles. Un poquito quisiera dar un cierre como este es un Ateneo de Cirugía Torácica. Vamos a seguir por este medio seguramente, ya veremos los próximos, creo que hay otros temas también a tratar de casos muy llamativos que hemos tenido acá en el hospital, que sería lindo compartirlo con todos ustedes. Bueno, gracias por la invitación a mi espacio. Bueno, muchas gracias a todos, a los participantes de esta actividad, como dije al inicio, que se dan este tiempo para estar conectados, más allá de que esto tiene un valor que se certifica, a todos los expositores y especialmente a las personas que han sido compañeros nuestros del hospital, que en este momento están gozando, como dijo el doctor Sarkis, de su tiempo de jubilación, que más allá de todo esto siguen compartiendo sus saberes con nosotros y que nos enseñan mucho, como dijo Alexis recién. Así que muchas gracias a todos.